quiero contar mi experiencia con el bautismo y la comunión con el Espíritu Santo. Cuando lee el libro de los Hechos, en el capítulo 1 que acabamos de leer, verso 8, Jesucristo le dice a los discípulos: no toca a vosotros saber los misterios del reino, de cuándo será la venida del Hijo del Hombre, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Es más que evidente que el poder de Dios solo es manifestado cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, cuando está en nosotros y sobre nosotros. Si tú lees todas las historias de Génesis hasta el día de hoy, va a concordar que todos estuvieron bajo la influencia del Espíritu de Dios para poder hacer lo que pudieron hacer en el reino de Dios. Ese sistema no ha cambiado. No hay forma de caminar en lo sobrenatural sin el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu es evidente en todas las Escrituras y es necesario. El Espíritu Santo era una persona y es una persona real. Amén. Y cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, estamos entrando en la primera faceta de lo sobrenatural. Pero es simplemente uno de los 1000 escalones que vamos ahí escalando poco a poco. El bautismo no lo es todo. El bautismo es como la apertura para comenzar a conocer la persona del Espíritu Santo. Amén. Pero nadie podrá jamás ser efectivo si no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Jesucristo dijo: quédense en Jerusalén hasta que seáis bautizados con el Espíritu Santo, porque yo rogaré al Padre y Él lo enviará y Él os bautizará y vosotros seréis bautizados. Y el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios descendió en la reunión de oración, todos fueron llenos y hablaban en otras lenguas repartidas como de fuego. Juan el Bautista dijo: el que viene tras mí, Él bautizará con Espíritu Santo y con el fuego. ¿Alguien puede alabar a Dios? Así que debemos de anhelarlo con todo nuestro corazón. Cuando yo acepté al Señor como mi Salvador, al Cristo de la gloria, tenía alrededor de 14 años a 15 años de edad. No recuerdo muy bien. Fue por los años del 1993, 92 por ahí. Yo acepté a Cristo aquella noche porque escuché que hablaban del infierno y el Espíritu Santo usó esa predicación para hacerme sentir el terror que iba yo a vivir si me moría en la condición que estaba. 15 años más o menos de edad tenía cuando el Señor me dio el conocimiento de que si me moría así, me iba a perder para siempre. Y el miedo a perderme eternamente, a arder en el infierno, fue lo que me doblegó para yo recibir a Cristo. Yo no recibí a Cristo porque yo amaba a Dios. Yo recibí a Cristo porque no quería perderme, porque no quería irme al infierno. Ahora, una vez dentro del evangelio, ya yo no le servía a Cristo porque no quería perderme. Ya yo le servía a Cristo porque ahora yo lo amaba. Ya no estaba ahí por el miedo de irme al infierno. Estaba ahí porque Él era y se reveló como mi único amor y el único que podía ser mi mejor amigo para toda la eternidad. Ahí, a través de las enseñanzas y de los estudios bíblicos, aprendí muchas cosas. Pasaron alrededor de 5 meses que ya yo era un nuevo creyente, porque yo me convertía hoy, me descarriaba mañana. Jugaba mucho con eso. Pero esa noche que yo sentí el calor del infierno en mis pies, porque fue que yo sentí fuego en mis pies y sentía que me estaba quemando en el infierno, sentado en la silla. Y ahí yo me paré y dije: yo quiero a Cristo, porque yo no me quiero perder. Entonces yo era una persona que me encantaba estar en las fiestas paganas. Pero bueno, pasando aquellos 2, 3 meses, me fue muy difícil mantenerme en la fe.
Pero fue que yo me enamoré tanto de Dios que entendí que tenía que servir al Señor. Pasaron días, pasaron meses, vino la prueba de la burla de los amigos, vino la prueba de las novias que la tuve que soltar, un sinnúmero de cosas que tuve que renunciar a ella para yo realmente poderle servir a Dios. En ese tiempo de esos días, la pastora comenzó a dar unas enseñanzas y tocó el tema del Espíritu Santo. Cuando ella habla del Espíritu Santo, yo no conocía nada. Yo le comienzo a preguntar y ella comienza a decirme la tercera persona de la Trinidad. Y me habló lo que ella, según su capacidad, me habló del Espíritu Santo y me dijo: mira, tú eres cristiano ya, pero no todo se detiene ahí. Tú tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Y yo comencé a interesarme por ese tema. Un día hicimos un retiro y yo recuerdo que la pastora dijo: agarren un papelito y escriban ahí lo que a ustedes les gustaría hacer en el Señor. Y yo escribí evangelista. Y cuando hicieron la tómbola que salió, me salió pastor. Yo dije: esto no lo guió Dios. Pero pasaron los días, los meses, y yo comencé a buscar el bautismo, porque comencé a preguntar a la gente que ya lo tenían, que qué sentían. Y ellos me decían: yo siento algo extraordinario, siento que me cambio, siento que me transformo, me siento libre, es una paz. Y me explicaban lo que ellos sentían. Y yo quería eso, Entonces en ese tiempo venía un muchacho de otra ciudad que cuidaba un negocio, amanecía como guachimán, vigilante. Él era cristiano, cerca de la playa. Y yo iba todas las noches a compartir con él del evangelio, porque a él el Señor ya lo había bautizado. Entonces yo comencé a buscar personas que ya fuesen bautizados para que me dijeran cómo yo lo podía hacer. Y me relacioné con él, porque en mi iglesia en ese tiempo muy pocos eran bautizados, y la que lo eran ya tenían meses que no hablaban en lengua, o años. Entonces yo busqué a alguien que actualmente estuviera hablando en lengua y lleno del Espíritu de Dios, para que me pudiera dar un consejo cómo yo podía adquirir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Le sigo o le paro? Y yo comencé a visitar a ese hermano y nos reuníamos y él oraba siempre por mí. Entonces el Espíritu Santo le había dado un don a él, un don de palabra de sabiduría profético. Y siempre él oraba por mí y siempre Dios me hablaba. Y me decía: yo soy el que soy. Yo me acuerdo como hoy, me decía: búscame en lo profundo y ahí me vas a encontrar. Y así que comencé a buscarlo y le preguntaba: ¿cómo lo recibiste? ¿Qué hiciste? ¿De qué forma te pusiste a orar? Si de rodillas, de espalda, boca abajo, boca arriba. ¿Qué tuviste que hacer? Y él me decía: tú busca lo que él te va a bautizar. En eso conocí a algunos managers de béisbol que era cristiano. Y me dijo: mira, nosotros hacemos vigilias en los campos, a iglesia. Y ahí siempre el Espíritu Santo bautiza, en esas vigilias de alabanza y oración hasta el amanecer. Así que yo me fui con ellos, caminábamos kilómetros para llegar a la iglesia, pero yo iba ardiendo porque anhelaba ser bautizado por el Espíritu Santo. Pasaba la noche entera cantando, orando y mirando a todos los jóvenes hablando en lengua, menos yo. Todos eran bautizados y yo me iba sin el bautismo. Salía el sol, 6 de la mañana, y cuando salía el alba era que yo me iba un poco desanimado y decía: wow, la noche entera bautizó a todo el mundo menos a mí. Pero rápidamente me reanimaba yo mismo y decía que yo tengo que tenerlo. Y le preguntaba: ¿cuándo es la próxima vigilia? El próximo viernes. Ahí iba yo. Y así fui a vigilia tras vigilia en busca del bautismo del Espíritu Santo. No lo pude conseguir allí, pero el Señor tenía un plan mayor. Pasaban meses y yo buscando el bautismo del Espíritu Santo, anhelando sentir esos ríos de Dios. El que no lo ha experimentado ni siquiera se imagina la bendición tan grande que es el bautismo del Espíritu Santo. El que es bautizado por el Espíritu y se mantiene bajo ese bautismo, amados hermanos, es feliz aunque no tenga ni qué comer. ¿Le sigo o le paro? Y escúcheme esto. Pero yo siempre iba donde mi amigo a orar, porque él era un profetica o un profeta.
Yo ni sé dónde él está, yo no sé si él existe. Nunca lo vi en un púlpito predicar, pero fue el que Dios usó para hablarme. Y yo iba y le decía, oye hermano, fui a tal vigilia, fui a tal culto, fui a tal evento. Bautizó a todo el mundo el Señor menos a mí. ¿Y será que el Señor a mí es el único que no me quiere del Espíritu? El bautismo del Espíritu Santo. Meses, pero yo persistí y persistí. Y esa noche comenzamos a orar y el Señor arrebata al hermano. El Espíritu de Dios lo toma y me pone la mano y me dice, mi siervo, no te preocupes. Mañana te voy a bautizar. Mañana voy a derramar mi espíritu sobre ti en el culto de la iglesia. Prepárate. Eso fue una noche antes que Dios me lo dijo. Esa noche literalmente yo casi no pude dormir de la emoción, porque yo creí lo que me hablaron. Yo dije, wow, por fin mañana voy a hablar bla, 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 lo que habla la gente. Mañana voy a hablar en otras lenguas. Amaneció. Yo empujaba el día para que llegara la noche. Cuando llegó la noche era un culto de oración. Cuando llegó la noche yo me cambié rapidito. Mire, yo era tan penoso y vergonzoso que yo me introducía la Biblia debajo del brazo del suéter y me ponía la mano así para que no me la vieran, porque me daba vergüenza que dijeran que yo era cristiano. Cuando tú no tienes ese bautismo, todo te da vergüenza. Es como Pedro, lo niega, pero una vez que es bautizado, cuando lo azotan, dicen gloria a Dios, porque el Espíritu de Dios te da la capacidad que tú no tienes para soportar y morir por la causa de Jesús. Sigo paro. Y yo recuerdo que llegué a la iglesia, habían como unos 10 o 15, 20 miembros, no más de ahí. Yo recuerdo que cuando pisé la iglesia, yo sentí un pulsón y sentí como esa emoción y a la vez ese temor. ¿Sabes lo que yo hice? Yo me escondí debajo del banco de la iglesia. En mi iglesia en ese tiempo lo que había era banco. Yo me escondí en el último banco porque yo sabía que si me llamaban al púlpito, algo me iba a pasar allí. Y me escondí para que no me vieran. Mi pastora como unos 70 años tenía en ese entonces, ahora tiene casi 100. Como 90 por ahí tiene. Ella se para y toma su lente y dice, el hermano Juan Carlos, que pase al frente a dirigir el culto. Ella no me vio. Yo estaba escondido. Pero cuando el Espíritu determinó hacer algo, Él es que va a coordinar todas las cosas. Sigo paro. Y ella me llama y yo paso medio asustado y era un culto de oración. Y el sistema del culto de oración allá era de esa forma. La hermana María, por favor, levántese y ore ahora mismo por los jóvenes de Juan Dolio. Entonces la hermana oraba y todos se unían a ella. Y Señor, un minuto, terminaba y decía, ahora vamos a cantar un coro. A la victoria Jesús nos llama. Terminaba el coro. Ahora la hermana Josefina, por favor, a orar por el culto del domingo. Lo hice como 3 veces, pero al tercer coro, algo bajó en esa iglesia, o alguien, mejor dicho, y cayó como un torrencial de fuego, de lava de fuego que me recorría desde la cabeza hasta las plantas de los pies. Yo sentía mis pies, no los sentía como un torbellino de fuego que me envolvió todo el cuerpo. Y yo no pude hacer otra cosa que llorar y hablar en lenguas. Llorar y hablar en lenguas. Llorar y hablar en lenguas. Yo sentí que mi vida fue trastornada. Yo no pude continuar el culto porque mi pastora sabía que yo no era bautizado. Y cuando ella me vio hablando en lenguas se gozó. Y yo me fui, aleluya, al último banco allá. Y me volví y me metí abajo del banco, pero ya no era de miedo. Bien, como podemos escuchar, el mismo pastor Juan Carlos Harrigan habla cómo él hizo para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es algo que todo creyente debe de tener. La Biblia enseña que anheléis los dones. Tú vas a elegir el don que a ti te guste. Pero todo no se termina cuando tú te conviertes. Falta más. Tú necesitas meterte más con Dios.
sabe que la historia de Juan Carlos Harrigan se parece un poquito a la mía. Ahí él dice en el video que él iba siempre donde un profeta para que ore por él y el profeta le profetizaba. Yo me acuerdo que yo me convertí en el año 2012 cuando el Espíritu Santo trató conmigo de madrugada. Es un testimonio que no voy a explicar aquí, sino que lo voy a dejar para un video en exclusivo, un video aparte para mi canal. Y yo me acuerdo que yo conocí un pastor que le dicen Enércido Suero, La Maravilla, bueno, de aquí de San Cristóbal, de República Dominicana, dirigió un monte. Y yo veía cómo Dios bautizaba gente a través de él. Y yo siempre preguntaba qué se siente hablar en lengua, cómo recibiste el bautismo del Espíritu Santo. La historia de Harrigan y la mía se parecen un poco. Y cuando una gente tiene hambre del Espíritu Santo, cuando una gente necesita ser lleno del Espíritu Santo, lo busca. Lo busca, ¿sabe por qué? La Biblia dice, buscad y hallaréis, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. La misma Biblia dice que el que busca halla y el que toca se le abre. Entonces, la Biblia dice, ¿qué hijo le pide a su padre un pan y su papá le va a dar una piedra? ¿Qué hijo le pide a su padre un pescado y su papá le dará una serpiente? ¿Qué hijo le pide a su padre un huevo y su papá le dará un escorpión? Si los hombres, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más será vuestro Padre Celestial que está en el reino de los cielos? No le dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden día y noche. Entonces yo utilizaba mucho esa secuencia para pedir el bautismo del Espíritu Santo. La Biblia dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu haya venido sobre vosotros. Digo esto porque es necesario, pero porque usted no habla en lengua, no se supone que usted no tenga el Espíritu Santo, ¿sabía? El bautismo o el hablar en lengua es como una manifestación, pero la Biblia habla de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, si usted tiene una mata de mango, la mata va a dar mango, porque usted tiene una mata de mango. Aquí en Dominicana le decimos mango. Si usted tiene una mata de aguacate, la mata le va a dar aguacate, porque usted lo que tiene una mata de aguacate. Entonces, si una gente está llena del Espíritu Santo, va a tener fruto del Espíritu Santo, no va a tener obra de la carne. Ahora, una de las evidencias, una de las manifestaciones de la llegada del Espíritu Santo a tu vida, también puede reflejarse con el bautismo del Espíritu Santo. Hay otra que también es el desnudo en la palabra. Ahora, no todo el mundo tiene desnudo para saber hablar. No se supone que usted no tenga el bautismo del Espíritu Santo, o que usted no está lleno del Espíritu Santo. El que cree que necesita el Espíritu Santo, sígalo buscando, sígase llenando de Dios, que Él lo va a llenar, Él lo va a bautizar, Él va a romper cadenas. Y es algo bonito. Mira, cuando el Espíritu Santo vino sobre mí, que yo hablaba una de esas lenguas, yo me sentía como en el tercer cielo, a la diestra sentado del poder de Dios. Me sentía allá. Es un testimonio que daré aparte. Solamente estoy dando algunos tópicos. Y hay que tener un hambre ferviente por el Espíritu Santo. Para mí el Espíritu Santo lo es todo. En este canal te invito a que te suscribas, que le dé like y lo comparta. Activa la campanita. También estaremos dando estudios acerca de los dones, el don de ciencia, cómo escuchar la voz de Dios, cómo ministrar en el Espíritu, por qué tengo un sentir de hacer algo y muchas veces no lo hago y una persona lo hace, cómo funciona el don de liberación, muchas cosas misteriosas, el don de interpretación de lengua. Todo eso lo estaremos subiendo en este canal. Solamente te pedimos que te suscribas y que lo compartas y que podamos llegar a más suscriptores para así empezar la serie acerca de los dones. En este canal tú encontrarás manifestaciones, prédicas de lo que estamos hablando, evidencia, milagro, sanidad, liberación, porque el evangelio es un poder. El evangelio se manifiesta desde el cielo. El poder del evangelio, la buena nueva de salvación. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo y mándaselo a cada uno de tus compañeros. Dios te bendiga.